Hola a todos, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de Preciado Podcast. Para mí un privilegio poder acompañarte con este tema. Ya este es nuestro octavo episodio y la segunda parte de un tema muy interesante que empezamos en el episodio anterior que titulamos Liderazgo Financiero. Si no has visto ese episodio, yo te recomiendo para que lo puedas buscar allí en nuestro canal de YouTube y puedas ver todo lo que tenemos allí también los otros episodios, pero de manera especial el último, el número 7, donde empezamos a hablar acerca del liderazgo financiero. En estos episodios estamos colocando las bases para en próximos episodios hablar acerca de control de dinero y hablar acerca de cómo poder generar algunas fuentes de ingreso adicionales. Pero antes de eso, vamos a colocar algunas bases. Generalmente cuando empezamos a hablar acerca de finanzas, la mayoría de las personas y la mayoría de la literatura y mucho contenido que se crea en cuanto a este tema está enfocado en cómo poder hacer más dinero. Y si bien es un tema relevante, un tema importante, en este proceso de aprendizaje he identificado, he aprendido que el ser es antes que el hacer. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de este principio y otros principios adicionales. Pero vamos a empezar con ese ser antes que hacer. Si nosotros queremos manejar bien nuestras finanzas, necesitamos trabajar internamente, trabajar en lo que somos. Todo este tema del liderazgo, hay un principio que viene de la Biblia que le escribía el apóstol Pablo a Timoteo, donde él le animaba a cuidar su casa interna. Tengo toda una serie de enseñanzas también respecto a eso, pero básicamente Pablo le dice a Timoteo: trabaja en tu casa interna, trabaja en tu oikos, trabaja en tu ser. Y en lo que tiene que ver con finanzas se aplica el mismo principio. De hecho, de allí lo tomamos. Y es que para poder manejar mejor nuestros recursos necesitamos trabajar algunas cosas internas. El ser, por ejemplo, el ser honestos, el ser pacientes, el ser generosos, el ser educables, el ser obedientes, el ser valientes. Todas estas son cosas importantes en medio de la administración del dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, si no somos pacientes, difícilmente vamos a lograr establecer un sistema de ahorro con el cual posteriormente podamos nosotros emprender algún negocio, podamos adquirir algo que estamos buscando. Si no somos educables, difícilmente vamos a interesarnos por la educación financiera. Si no somos honestos, pues el hecho de que tuviéramos más dinero se convertiría en un problema más que en una bendición. Por eso, qué importante es empezar a trabajar primero el ser. El segundo principio que quiero compartir con ustedes en este día es la necesidad de cambiar algunas estructuras en medio de nuestra mentalidad, ya que en cuanto al dinero, todos hemos sido permeados por diferentes pensamientos. Algunos de ellos vienen de nuestras familias, en algunos casos son pensamientos o ideas positivas, pero en otros casos no. Algunos de los pensamientos que tienen que ver en cuanto a las finanzas los hemos tomado de la cultura. Y la cultura latinoamericana, por ejemplo, es una cultura en la que el manejo del dinero no siempre ha tenido los mejores conceptos culturales, pero nosotros los hemos tomado de allí. Y todo esto se ve acrecentado de alguna forma por los medios masivos de comunicación, por las mismas redes sociales y algunas personas que venden una idea contraria de lo que son realmente en cuanto a las finanzas. Hay dos personas en medio del proceso de educación que me han inspirado mucho. Uno de ellos es mi amigo John Maxwell y el otro es Howard Hendricks. Los dos tienen un concepto de aprendizaje muy interesante. Ellos dicen que cuando estamos aprendiendo, estamos cambiando. Cuando estamos creciendo es porque estamos cambiando. ¿Cómo empezamos nosotros a darnos cuenta de que estamos creciendo en alguna área de nuestra vida?
Porque empezamos a cambiar algunos conceptos tal vez que traíamos de tiempo atrás. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos creciendo en alguna área de nuestra vida? Porque empezamos a cambiar hábitos y cosas que para nosotros antes eran normales, pero que luego nos damos cuenta que no eran necesariamente algo que nos estuviera haciendo bien, sino que por el contrario se podía estar convirtiendo en algo que nos detenía, pero que cuando lo cambiamos, cuando lo transformamos, entonces eso va a hacer que nuestras vidas mejoren. ¿Cuáles son algunos de los cambios que necesitamos hacer hablando del tema de las finanzas? Uno de esos cambios, por ejemplo, es dejar de creernos que somos los dueños y empezar a tener una mentalidad de administradores. Somos administradores de las cosas que tenemos. Y eso no solamente incluye finanzas, eso incluye nuestro tiempo, eso incluye nuestro cuerpo, eso incluye los dones y talentos que nosotros hemos recibido. Somos administradores, Dios nos los ha entregado. Lo que hagamos con ellos es nuestra responsabilidad, pero debemos recordar que un día entregaremos cuentas a Dios por ello. Y también en cuanto a las finanzas, lo que Dios nos bendice, un día tendremos que entregar cuentas a Dios de lo que hicimos con ello. Otro de los cambios que tenemos que hacer es que necesitamos trabajar duro para poder generar más dinero. Y eso es cierto en parte, pero no necesariamente. Las personas que más trabajan son las personas que más dinero pueden conseguir. ¿Por qué? Porque necesitamos algo y es sabiduría. Si bien el esfuerzo es algo muy valioso y es algo que debemos conservar, la sabiduría puede hacer las cosas que el trabajo duro no necesariamente pueda lograr. Otra de las cosas que necesitamos empezar a cambiar en algunas de nuestras estructuras es el afán, el deseo de tener las cosas rápidas y aprender a vivir con una vida de visión. Hace unos años, cuando hablábamos, por ejemplo, de corto, mediano, largo plazo, en lo personal, cuando me hablaban a mí de mediano plazo, yo pensaba unos 6 meses, 3 meses. Para mí en ese momento eso era mediano plazo, pero a medida de que he ido madurando me he dado cuenta de que el mediano plazo son 5 años, 10 años en algunas ocasiones. Así que hoy, cuando establezco planes y una visión de vida, recientemente algunos saben que cumplí 30 años y mi visión a largo plazo está para los siguientes 30 años. ¿Cómo voy a invertir mi vida y cómo me quiero ver en algunas áreas en 30 años, si Dios me regala todavía la vida? Y como somos creyentes, también siempre debemos recordar si Cristo no ha regresado. Así que el mediano plazo son por lo menos 15 años. Y cuando empezamos nosotros a ver la vida de esa manera, pues la vida se nos convierte en algo más fácil de llevar, porque muchas veces estamos angustiados y estamos apurados por las cosas que queremos lograr. Proverbios capítulo 21 versículo 5 dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El deseo de tener las cosas, de obtener las cosas rápidas, es algo que nos termina haciendo daño. Y estábamos hablando hace unos minutos, y este es el tercer consejo que quiero compartir en este episodio, y es la necesidad de buscar sabiduría. La Biblia enseña, precisamente Proverbios, que lo acabamos de mencionar, que es uno de mis libros favoritos, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por allí en el libro de Santiago, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, que algunos lo llaman los proverbios del Nuevo Testamento, escribe Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, entonces pídasela a Dios. Y cuando aprendemos a manejar nuestras finanzas con sabiduría, entonces las cosas empiezan a marchar de una forma diferente. Cuando enseño finanzas,
Una de las maneras prácticas en que me gusta enseñar esta área de la sabiduría es que nosotros podemos empezar por determinar qué es una necesidad, qué es un gusto y qué es un capricho. Son tres cosas que muchas veces confundimos y que si no somos sabios en aprender a determinar estas tres cosas, pues podemos estar haciendo un mal uso de nuestras finanzas. Las necesidades son aquellas cosas que difícilmente se pueden aplazar, como la alimentación, como la educación, como el vestido, como el cuidar de nuestros hijos, los que tenemos hijos, esas son necesidades. Hay algunos gustos, como los hobbies, por ejemplo, a los que nos gusta practicar algún deporte o nos gusta algo por el estilo. Ese es un gusto en el cual vamos a invertir un dinero, pero es opcional, no va a pasar nada si nosotros no lo hacemos. Y hay algunos caprichos, son cosas que generalmente no necesitamos, pero que queremos tener por alguna razón, ya sea por encajar en medio de la sociedad consumista en la cual a veces nos encontramos, porque alguien más lo tiene. Y en el próximo episodio, que vamos a continuar hablando acerca del liderazgo financiero, vamos a partir de estos tres conceptos: qué es una necesidad, qué es un gusto y qué es un capricho. Y vamos a continuar hablando acerca de algunos consejos, algunos principios adicionales de cómo poder liderar bien nuestras finanzas. Mi deseo, el deseo de Preciado FIS, es que tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida y que puedas crecer como un líder, aprendiendo a liderarte a ti mismo, aprendiendo a liderar a los que están a tu alrededor. Y cuando aprendes a liderarte a ti, cuando aprendes a liderar a los que están a tu alrededor, entonces vas a ser bendecido también financieramente. Así que yo te invito para que sigas allí pendiente a nuestros próximos episodios, para que invites a otros también a que se puedan unir a este canal, o si nos estás viendo por alguna red social diferente, también te animo para que sigas allí atento a todo este proyecto que estamos construyendo. Bendigo tu vida en este día, en esta noche, a la hora que sea que estás escuchando este episodio, y si Dios nos lo permite, en el próximo continuaremos con la tercera parte del liderazgo financiero. Un abrazo, que Dios te bendiga.